Conocemos muy bien la historia. Génesis, José, ¿verdad? Uno de los 12 hijos varones de Jacob, amado por su padre, pero que es envidiado por sus hermanos. Estos deciden traicionar tanto a José como a su padre. Lo venden, ¿verdad? Unos mercaderes que van a Egipto, mienten descaradamente a su padre Jacob. Pero en la providencia de Dios, José, lejos de morir, prospera en Egipto y se convierte realmente en el segundo hombre más importante del mundo. ¿Qué ocurre entonces? Muchos años después, 10 hombres, 10 figuras aparecen en Egipto pidiendo comida a José. ¿Estos 10 hombres quiénes son? Sus hermanos, así es. Dios ha abierto una puerta para mi venganza, diría José si tuviera mala teología, ¿verdad? En lugar de eso, no, José es un ejemplo a imitar de perdón y de misericordia ante el pecado de su propia familia. Y el resto, como decimos, ¿verdad? El resto es historia. Una historia que nos lleva, después de esa escena en Egipto, 2000 años después, a otra escena también muy conocida, ¿verdad? Una historia de traición, mentiras, negaciones, de cobardía que vamos a estudiar esta mañana en Juan 18, 15 al 27. Y en esta escena, o en estas escenas, vamos a dividirlas en tres momentos, tres trágicos momentos que muestran la realidad de nuestro corazón. Tres momentos que muestran la realidad de nuestro corazón y que van a, espero, en el poder del Espíritu nos guíen a imitar y nos muevan a adorar a Jesucristo, porque Él es un Salvador misericordioso a pesar de nuestro pecado, ¿verdad? Vamos a ver la primera escena, o la primera negación, porque esto se trata de negaciones. La negación, vamos a llamarla iniciada, versículos 15 al 18. Dice el versículo 15, y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera, a la puerta, así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Recordemos el contexto. Jesús se acaba de enfrentar a cientos de soldados romanos, a judíos armados hasta los dientes que vienen a arrestarle. Y como veíamos hace ya unas semanas, Jesús hizo esto, confrontó a este ejército bajo el control soberano que solo el Dios hombre puede tener. No hay un solo momento en la historia, en toda la eternidad, que Dios no tenga el control de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Jesús es atado, 18:12, es enviado a casa de Anás, el sumo sacerdote, vamos a llamarle sumo sacerdote emérito, como el rey emérito tenemos aquí en España. Recordemos que según la ley de Éxodo, aún por cierto vigente durante unas horas en este texto, según la ley, el sumo sacerdote, era el jefe de los intermediarios entre Dios y su pueblo. El sumo sacerdote poseía un cargo vitalicio, de por vida. ¿Cuál es el problema aquí? En este contexto, el problema reside en que a los romanos no les gusta esta norma. Por lo tanto, ellos habían nombrado a Caifás, yerno de Anás, como el nuevo sumo sacerdote. Pero los judíos siguen considerando a Anás como este sacerdote importante. Por eso le llevan a Jesús ante él, como hemos leído. Y de repente dos siluetas siguen a esta comitiva
en la noche. Una de ellas, dice el texto, que es Pedro. Recordemos, los 11 discípulos han huido, han abandonado a Jesús, pero como un autor dice, y me hace un poco de gracia cómo decía esto, el autor dice, Pedro se las había arreglado para recuperar la compostura. Voy a volver hacia atrás, voy a seguir por lo menos, a ver, desde la distancia. La otra sombra no es directamente identificada, pero todo apunta a que se trata del propio Juan, nuestro escritor. Sabemos que Juan tenía una buena posición en su familia. Su padre tenía un negocio, tenía trabajadores a su cargo, como dice Marcos capítulo 1. Juan tenía parientes conectados con el sumo sacerdote. Nos lleva a deducir, entre otras, que este otro hombre es el propio evangelista, Juan. Y dice el texto que era conocido del sumo sacerdote. Este conocido no era simplemente que, bueno, sé quién es. Denota una relación profunda. Entonces, Juan, ¿qué hace? Juan entra en el patio y Pedro, probablemente por miedo, probablemente mucho menos habituado a codearse con la jet set, ¿verdad?, de la sociedad, se queda fuera. Pero ¿qué ocurre? Dice el texto algo que sabemos muy bien aquí en España, ¿verdad? No hay nada mejor que tener un buen contacto. En España lo llamamos un buen enchufe, ¿verdad? Ese amigo del ayuntamiento, ese conocido en la empresa que nos enchufa y tenemos ciertos privilegios. La cuestión aquí es que Pedro, o más bien el privilegio de Pedro, va a significar el inicio, el comienzo de uno de los peores momentos de su vida. Y todo inicia con una joven esclava alrededor del fuego. Fijaros lo que dice el texto, versículo 17. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a las brasas, a unas brasas que habían encendido, porque hacía frío y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. La joven le hace una pregunta a Pedro. Y no deja de ser curioso, ¿verdad? Y más bien providencial. Le hace la pregunta a Pedro. No era el único en ese patio, desde luego. Después de todo, el versículo 18 dice que había siervos y policía del templo, todos al abrigo, al calor de esas brasas, en aquella fría madrugada. Quizá por su aspecto, porque Pedro no era de allí, era del norte. Quizá por su acento, ¿verdad? Como ocurre aquí, el acento gallego y el cordobés es bastante diferente. Quizá sea por el hecho de que Juan había hablado con ella para enchufarle. Sea cual sea la razón, la joven le hace esta aterradora pregunta, ¿verdad? Ni fuego ni nada. Estoy seguro de que de la impresión de la pregunta ante los soldados, Pedro se calentó bien rápido. Pero notad la pregunta, versículo 17. La criada le dijo, ¿no eres tú? ¿Qué dice ahora? También. Primero, la manera en que la esclava hace la pregunta espera un no por respuesta. ¿No serás tú uno de esos seguidores? ¿A que no? Pero también, fijaros en este adverbio, también. ¿Qué significa? Creo que se refiere a que ella sabía que Juan era discípulo de Jesús. Considero que se refiere a que Juan no se había acobardado en ese instante. Sea cual sea la razón, aquí se inicia la primera negación de Pedro. No lo soy. Me has confundido con otro. Ayer hablaba con mi esposa y uno de mis hijos, una de varias ocasiones, y quizá te ha pasado, de repente desaparece una gran cantidad de chocolate en casa, basado en hechos reales. Chocolate de untar, ¿verdad? Y en una ocasión le pregunté a uno de mis hijos, querido hijo,
¿comiste chocolate? ¿Y sabes qué me dijo? Yo no he sido. ¿Y sabes qué tenía en su cara? Los morros llenos de chocolate, ¿verdad? Era obvio que Pedro era uno de los suyos, pero ¿qué dice? No lo soy. De hecho, unas pocas horas antes, Juan 13:37, Pedro acababa de decir a Jesús, yo daré mi vida por ti. Y esto provocó la famosa profecía del Señor, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. ¿Había sido sincero Pedro con aquellas palabras? No lo dudo. ¿Había sido ignorante? ¿Había sobreestimado su fe y su convicción? ¿Sabes qué? Yo no apuesto, pero apuesto a que sí. En este instante, una jovencilla, una esclava portera, la clase baja, entre la clase baja, provoca el pecado de Pedro. Pedro peca mintiendo, Pedro peca negando, Pedro peca acobardándose y despreciando al maestro. Y podemos pensar que era quizá porque estaba rodeado de hombres. Si de repente le reconocían, llamarían a Malco. ¿Recuerdas a Malco? Ajustar cuentas. Quizá porque la situación lo abrumó, quizá porque tenía miedo al hombre, o quizá por todo esto que hemos visto. Sea cuales fueran los motivos y sus excusas, Pedro niega a Cristo. Ahora bien, cuidado. Tengamos cuidado en apuntar a Pedro con el dedo demasiado pronto y demasiado rápido. Porque tú y yo nos enfrentamos, creyentes, a ocasiones que ponen constantemente a prueba nuestra fe y nuestra lealtad. ¿Y sabes qué? Nos acobardamos también. Y muestran que realmente no estamos dispuestos a sufrir por Cristo, ni a confiar en aquel que ante cientos de soldados dijo, yo soy, y cayeron al suelo, porque Él es el único Dios. Y confiar en aquel que desde la eternidad prometió salvación y la va a llevar a cabo. Y muchas veces decimos, yo no lo soy. O nos callamos, ¿verdad? O no actuamos. Y quizás somos valientes aquí, en la iglesia, o aquí, tras el púlpito. Pero una situación trivial y rutinaria de repente nos planta cara y negamos al Señor con palabras o acciones. Y tenemos, hermanos, que arrepentirnos ahora mismo delante del Señor. El Señor Jesús está enfrentando con valentía todo ataque y todo juicio injusto y todo dolor por mí. Y yo me acobardo ante una jovencilla, o un amigo, o un vecino, y niego a Cristo. Y peco al no proclamar con valentía su nombre. Y peco descaradamente cuando me avergüenzo del Evangelio. Y hemos de clamar, ayúdame en mi incredulidad. Padre, dame coraje, dame valentía. Ayúdame a proclamar con palabras y a vivir como quien digo que soy. Hemos de descansar en la misericordia y el perdón de un Salvador infinito y valiente, hermanos, que nunca nos va a negar. Nunca. La negación iniciada. Juan ahora como director de cine, ¿verdad? Como si fuera un director de cine, mueve la cámara a otro lugar. Y un lugar donde nos encontramos con la siguiente escena, la negación esperada. La negación
esperada. Juan está ahora moviendo la cámara para añadir un tremendo contraste y suspense también a la situación, lo que acabamos de ver con Pedro. Y fíjate lo que está ocurriendo ahora. Mientras Pedro está traicionando con su primera negación a Jesús, Jesús está siendo interrogado por Anás. Y le dice, versículo 19, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Es importante que notemos algo. Jesús responde solo una de las dos preguntas. Jesús no habla de sus discípulos. Por supuesto que no habla de Judas, el hijo de perdición, a ese es para echarle de comer, dar de comer aparte, ¿no? Pero hay 9 discípulos huidos, le han abandonado, le han negado aún sin hablar. 2 reaparecen, 1 le está negando, el otro no sabemos qué está haciendo Juan, quizá está tomando notas para escribir este evangelio 50 años después. Con todo, ¿observas algún reproche? ¿Observas alguna condenación por parte de nuestro Señor? ¿Observas algún rayo del cielo que cae y les castiga? El Señor no niega a sus discípulos. El Señor no delata a sus discípulos. El Señor protege a sus discípulos. En el mayor acto de amor y misericordia jamás visto, Él va a recibir el castigo en su lugar. Hermanos, ciertamente el Señor no nos da lo que merecemos. Merecemos mucho. Merecemos la condenación justa. Es más, fíjate que el Señor en su misericordia y conocedor de su débil corazón y el nuestro, sabe cuándo enviar la prueba. Hubiera sido catastrófico que la persecución contra los discípulos hubiera comenzado ya antes de recibir el Espíritu Santo. Pero Jesús acaba de orar en el capítulo 17 por la protección de sus discípulos. Y esto implica que no hay prueba en la vida de un creyente que es antes de tiempo, sino en el momento idóneo de acuerdo con su voluntad. Jesús está protegiéndoles. No responde a esa primera pregunta, pero sí responde a la segunda pregunta acerca de sus enseñanzas. Y contesta a Anás diciendo en los versículos 20 y 21 que él no ha ocultado nada. Jesús ha proclamado, dice el mensaje, abiertamente. Jesús no ha dicho nada en secreto. Aún todo aquello que ha dicho sus discípulos en secreto, en la privacidad del grupo, no es diferente que lo que ha dicho en abierto. Jesús no tenía un discurso público y luego uno privado. Jesús no era un guerrillero. Jesús no tenía doblez, Él no era hipócrita. Por eso Él llama a Anás en el versículo 21 a que haga lo que tiene que hacer, es decir, que salga y busque testigos y pregunte. Eso era, por cierto, lo legal, no lo que está ocurriendo en este momento. Lo legal era, en el juicio judío, que primero se llamara a los testigos y después al acusado, cosa que no está ocurriendo. Por eso es importante que entendamos un poco más el contexto. ¿Por qué este odio de los judíos? ¿Por qué esta animosidad por parte de Anás, luego de Caifás, de los religiosos judíos del Sanedrín? Hemos de entender que Anás y Caifás controlaban el lucrativo negocio del templo.
Si recuerdas, los peregrinos por ley, los judíos por ley, tenían que peregrinar a Jerusalén. Había 3 fiestas anuales y tenían que llegar allí, ofrecer sacrificios que tenían que ser primero aprobados, estos animales, aprobados por el sumo sacerdote. Pero ¿qué ocurría si traías a tu propio animal y era rechazado? Bueno, tendrías que comprar animales con el sello de aprobación por el sumo sacerdote, y eran bastante más caros, por cierto. Así que, ¿qué hacía la gente? Bueno, en lugar de pasar por todo este fastidio de traer un animal cientos de kilómetros, preferían comprar el animal allí mismo para el sacrificio a un precio mayor. Como cuando compras una botella de agua en el aeropuerto, ¿verdad? Muchísimo más cara que en el supermercado. Además, si llegabas con moneda romana o moneda extranjera, tenías que cambiar la moneda en el templo. El tipo de cambio era abusivo. Un gran porcentaje del beneficio, ¿sabéis quién se lo quedaba? Anás y Caifás. Ahora imagínate a cientos de miles de peregrinos en Jerusalén para estas fiestas. Imagina cuánto dinero generaban estas oscuras transacciones. Los sumos sacerdotes eran millonarios gracias a este lucrativo negocio. Y ahora sabemos también por qué a Anás y a Caifás les sentó terriblemente mal que Jesús fuera al templo y volcara las mesas de los cambistas en el templo, ¿verdad? Odian a Jesús y buscan la manera de matarlo porque amenaza su poder y sus intereses financieros. El sumo sacerdote hacía mucho tiempo que no era una figura religiosa, sino política. Y aparece este hombre con enseñanzas en contra de lo que ellos creen y ven que su popularidad va en aumento y tienen que deshacerse de él. Pero tienen que hacerlo con precaución, ¿verdad? Deben de evitar el alboroto del pueblo, no sea que se les eche encima. De ahí este pseudojuicio ilegal. Jesús es odiado. Y esto se ve claramente en el versículo 22. Dice que cuando dijo estas palabras, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Jesús está mostrando una tremenda valentía ante el hombre más poderoso del momento. Irónicamente, Jesús le dice a Anás que pregunte. Y resulta que justo afuera hay un hombre al que le puede preguntar. Su nombre es Pedro, pero este testigo está negando al Señor. Podríamos decir que en términos humanos Jesús está perdiendo. Jesús está perdiendo porque los líderes judíos no buscan saber la verdad. Recuerda lo que dice el versículo 14, fíjate unos versículos más arriba. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Esto nos lleva al capítulo 11. Recuerda cuando Jesús resucita a Lázaro. Los líderes judíos se preocupan de que muchos van a creer, van a seguir a Jesús. Están preocupados de su pérdida de poder, de perder las riendas de la nación en pro de este hombre. Están preocupados de un levantamiento judío, preocupados de que los romanos vean todo este panorama y arrasen con todo. Así que para ellos es conveniente, desde el punto de vista político, que este hombre muera por la nación, para que la nación se salve. Irónicamente, la nación no necesita salvación política, sino espiritual, ¿verdad? Jesús está perdiendo,
porque él ante sus ojos es culpable aunque se demuestre lo contrario. Jesús está perdiendo porque aunque él está pidiendo un juicio justo y tiene razón y es lo legal, esto no va a suceder. Todo esto es una farsa, una negación a la persona de Jesús. Jesús está perdiendo y esto se demuestra con un bofetón con la mano abierta. Jesús va a perder. Sí, Jesús va a perder ante los ojos del mundo. Pero nada de esto es una sorpresa, ¿verdad? Esto es una negación esperada. Que los cristianos pequemos contra el Señor debería ser un accidente, hermanos. Debería ser una situación excepcional. Pero que los no creyentes pequen y le nieguen, eso es de esperar, ¿verdad? Es de esperar. Porque desde la irrupción del pecado, el hombre ha hecho una cosa bien. ¿Sabes qué ha hecho bien el hombre desde Génesis 3? Ha sido consecuente, ha sido coherente con su naturaleza pecaminosa. Desde aquella primera negación en el Edén, desde aquel primer acto de desobediencia por nuestros primeros padres, Dios espera esto. No se sorprende del continuo pecado del hombre contra Él. Él no se sorprende que el corazón del ser humano busca sus propios intereses pecaminosos. No se sorprende de que el hombre intente por todos los medios olvidar, despreciar, suprimir, borrar de su mente y de la faz de la tierra. No se sorprende de que el hombre niegue a Dios y su verdad. No, hermano, Jesús acaba de decir a sus discípulos, Juan 15, 18, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Ahora bien, esto es lo glorioso, hermanos. Porque Jesús, cuando dice eso en Juan 15, 18, va a decir una cosa después. Tenéis que saber esto, versículo 19. Pero, como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo. Pero, el mundo os odia, pero hermanos, tú y yo, dejados libres, tú y yo siguiendo nuestros deseos, ¿sabes qué? Hubiéramos gustosamente dado una bofetada al Señor también. Porque es de esperar. Negar a Dios es de esperar. Pero, lo acabamos de cantar, ¿verdad? Más Dios. Pero Dios, Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Pero, aunque insistíamos en nuestra negación, pero Cristo, pero Él no te negó, sino que te rescató muriendo en tu lugar. Y además dice Efesios 2:7, fíjate, hizo esto a fin de, con el objetivo de mostrar su riqueza, su gracia, su bondad en Cristo. El deseo de Dios es mostrar sus depósitos infinitos de bondad y gracia con nosotros. Por eso, pero. Y ahora, vuelta al juicio. Jesús no responde al guarda y no responde a Anás como merecen, ¿verdad? Jesús ejerce aquí un dominio propio, imitable, ¿verdad? Porque sabe que su misión
Es la cruz. Él sabe que para que el pero ocurra, tiene que morir. Porque sabe que aunque humanamente esté perdiendo, está ganando. Hermanos, la cruz no es la derrota de Cristo, sino su victoria. Y tú y yo ahora disfrutamos los beneficios de esa victoria imputada a nosotros. Sí, Dios espera, sabe que debamos a negar constantemente en nuestra naturaleza pecaminosa antes de Cristo. Lo inesperado es que a pesar de nuestra negación, lo inesperado es que Él haya venido, Él haya sufrido y Él haya muerto en tu lugar, en lugar de Pedro. Y si en esta mañana tú no eres creyente, tienes que pensar en esto. Jesús está ejercitando ahora mismo un increíble dominio propio para contigo. Él ejercita ahora mismo su paciencia, gracia y bondad contigo, porque Jesús, Dios, no responde al desprecio, no está respondiendo a la burla, a la indiferencia y a la falta de arrepentimiento que surge de un corazón al que no le molesta negarle. Cuidado. Jesús dice también que si le negamos constantemente, Él también nos negará, 2 Timoteo 2:12. Pero aún hay esperanza para ti. Él aún es el Salvador misericordioso de tu pecado. Pero aún hay salvación para ti hoy. El juicio de Cristo ya pasó. Él era inocente. Pero tu juicio, si no eres creyente, está a la vuelta de la esquina. Y la Biblia dice que tú eres culpable, aunque pienses que no has hecho nada terrible en tu vida. Aunque pienses que eres bueno y no has matado a nadie, o no, yo es que no robo. No hay pecado pequeño. Como llamamos, ¿verdad? Una mentirijilla. Un pecado venial, dice la Iglesia Católica. Merece justamente la condenación eterna en el infierno ante el Dios Santo y perfecto. No desprecies, no niegues su paciencia y su gracia. No rechaces su oferta aquí y ahora de perdón. No te laves las manos como Anás va a hacer y Caifás y literalmente Pilato va a hacer. No seas consecuente con lo que se espera de ti. Negar diariamente al Señor. Y de nuevo, quizá no lo negamos con palabras, sino viviendo como que no existe. Amigo, si tú no crees, pídele perdón ahora. Y recibe el regalo de la vida eterna, una relación personal y gloriosa con este Dios misericordioso. Él no te negará nunca. Él no te va a echar fuera. Él no te interrogará en un juicio injusto, porque Él ya fue juzgado en favor de todo aquel que confía en Él. ¿No es increíble, hermanos? ¿Lo es? Si lanzas una piedra al aire, ¿qué se espera de esa piedra? Que caiga, ¿verdad? Si calientas aceite en una sartén, ¿qué se espera? Que queme, no pongas la mano. Es lo natural. Y es de esperar que todo ser humano niegue a Dios pecando contra Él. Es de esperar este odio y este desprecio, porque esta es la naturaleza del corazón humano dejado a su libre albedrío, entre comillas, que no es tal. Pero, tenía que haber titulado así la predicación. Pero la misericordiosa y sobrenatural intervención de Cristo desecha y destroza toda lógica. Hermanos, Jesús irrumpió en la historia e hizo lo inesperado. Responder de manera perfecta a sus enemigos, sufrir el juicio injusto y la muerte ruin
por amor, por salvarnos a ti y a mí de lo esperado, que es la muerte y el infierno. Vamos entonces ahora a adorar a nuestro Señor, iglesia. Vamos a exaltarle por encima de todo y de todos por su sacrificio por nosotros. Y más teniendo en cuenta este tercer momento en los versículos 25 y 27 al 27, esta negación obstinada. Hace muchos años, no sé si os lo he contado ya, mis hijos saben bien la historia, estuve en la ciudad de Puerto Banús. ¿Conoces Puerto Banús? ¿Has oído hablar de Puerto Banús? Bueno, Puerto Banús, entre muchas otras cosas, se conoce por los increíbles coches que hay allí. Yo debía tener 6, 7, 8 años y había en Puerto Banús un Lamborghini Countach blanco. Luego lo buscas en internet si quieres. Y me hice una foto en ese Lamborghini. ¿Sabes qué hice después? Llegué al colegio y dije a mis amigos, aquí está el coche de mi padre. Y se lo creyeron. Mis compañeros creyeron que yo era millonario. De aquella teníamos una pista de tenis en casa, una larga historia, pero aparentaba, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando mientes? Que tienes que continuar mintiendo, igual de rápido que un Lamborghini Countach. Una mentira lleva a la otra. Me obcequé, fui obstinado y tuve que seguir mintiendo. Y tú sabes bien que mantener una mentira es perniciosamente, peligrosamente sencillo hasta que se descubre la verdad. Estos versículos que vamos a leer ahora son asombrosos, porque muestran la debilidad absoluta del corazón aún de un creyente y al mismo tiempo van a mostrar o preparar el camino para la gracia y paciencia de nuestro Señor. Juan había dejado a Pedro antes negando cobardemente a Jesús ante las brasas, mientras el Señor está enfrentando con valentía este juicio ilegal. Y ahora Juan, de nuevo, como gran director de cine, mueve la cámara de nuevo a Pedro para mostrarnos este tremendo contraste entre ellos. Verso 25, Simón Pedro estaba de pie, calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Le pregunta si él es uno de los discípulos, a lo que él le niega por segunda vez. Y la cosa aún se torna más preocupante cuando un pariente de Malco lo reconoce. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. Mateo 26 dice que Pedro maldijo y juró. Juro que aquí mismo yo me muera si le conozco. Pedro 3, Jesús 0. 3 negaciones a 0. 3 mentiras. 3 muestras de cobardía a 0. Y la cuarta por parte de Anás y todo aquel que representa al que rechaza a Cristo. Pero volviendo a Pedro, esta crónica nos muestra que cuando, hermanos, nos obstinamos, nos encabezonamos en pecar, cuando insistimos, cuando somos tercos, como cuando Dios le dice a Caín en Génesis 4:7 que el pecado está a tu puerta y te codicia y no lo dominamos, es una receta para el desastre. Y además buscamos cualquier excusa
para no proclamar a Cristo, ¿verdad? Y para nuestro pecado. Es que si digo que soy discípulo, el primo de Malco va a sacar la espada y me va a cortar no la oreja, sino la cabeza. Es que si reconozco quién soy, me van a meter en prisión. Es que mis amigos se van a reír de mí. Es que tendré problemas. Es que recibiría malas contestaciones. Aplícalo a cualquier pecado. Es que me conviene. Es que me libraría de un problema. Antes en el estudio estábamos estudiando 1 de Samuel 15. El Señor dice a Saúl, vete a los amalecitas y acaba con todos, incluidos animales. ¿Qué hace Saúl? Va a los amalecitas, acaba con todos menos el rey y algunos animales. Y Saúl excusa ese comportamiento desobediente y lo espiritualiza. Hombre, ¿qué animales más gordos tengo aquí para ofrecérselos al Señor en sacrificio? Y eso le costó el reino. Cuidado con buscar excusas a nuestro pecado, ¿verdad? Eso denota una falta preocupante de arrepentimiento y es una receta para el desastre. En ese instante, cuando Pedro hace esto, Juan no lo dice, así que permitidme la licencia. Lucas 22:61 dice que en ese instante Jesús aparece y cruza el patio. Y dice que se volvió y miró a Pedro. ¿Te imaginas? Pensaba, si las miradas matasen, pero no es este caso, hermanos. No es para ti, creyente. La receta del desastre no tiene solución para quien le niega como no creyente. Pero la hermosura del Evangelio es que Él ha provisto de la única solución a nuestro desastre eterno. Pero la belleza del Evangelio es que podemos descansar en la gracia constante de Cristo. Y de nuevo, no debería ocurrir, pero tú y yo pecamos, ¿verdad? Día tras día traicionamos la fidelidad del Señor y le negamos. A veces esta negación dura un instante, ese segundo en que mentimos, ese momento en que desobedecemos a nuestros padres o nos avergonzamos de Él ante los demás y no evangelizamos. Pero si tú eres suyo, recuerda esto, por favor. Recuerda primero su gracia y su perdón constantes, que lejos de darte licencia para pecar, te deben dar motivación para obedecer y arrepentirte, que es obedecer. Recuerda también que si eres suyo, recuerda que su sacrificio ha perdonado todo tu pecado y tu corazón regenerado ahora puede rechazar toda tentación de negarle. Ahora somos libres para obedecer. Recuerda esto, hermano, hermana. Como en la escena aquí con Jesús. Recuérdalo cuando recibas mal por hacer lo bueno. Recuerda esto cuando seas despreciado en tu trabajo, por favor. Recuerda esto, hermano, cuando quizá escasee el ánimo por tu servicio en la iglesia. Recuerda esto, madre. Si en tu casa no abunda la gratitud por tu esfuerzo constante y sacrificado. Recuerda esto cuando hayan pasado días sin que alguien haya venido a animarte. Recuerda esto, hermano, hermana, cuando se burlen de ti, te desprecien por dar un tratado evangelístico, hablar de tu fe. No caigas en el lazo, en la trampa del pecado y respondas pecaminosamente. Imita a Cristo y toma la iniciativa para perdonar. Permíteme ahora un par de reflexiones breves más. Porque me surge una pregunta aquí. ¿Qué diferencia el pecado de Pedro del pecado de Judas?
¿Qué diferencia sus negaciones? Su traición, la de Judas, es la más conocida de la historia y con razón, pero ¿qué es si no esta negación descarada de Pedro? ¿Qué diferencia? Porque el pecado es pecado, ¿verdad? No importa si es Pedro, Pablo, Judas o Paul Wasser. No es que haya pecado que yo lo sepa, que lo hará. El pecado de Pedro es muy serio. El Nuevo Testamento equipara negar a Cristo con apostatar, con la condenación eterna en el infierno. Es más, fíjate, ven conmigo a Apocalipsis 21:8. He tomado prestada esta ilustración. Apocalipsis 21:8. Fíjate lo que dice este texto. Si empiezas por detrás, vas más rápido. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjate cuál es el primer pecado. ¿Qué dice el texto? Cobardes. Y en el contexto, Juan, el escritor de Apocalipsis, se refiere a los Pedros. Tenía algo con Pedro, había algo entre ellos. Pero se refiere a los Pedros y a todos aquellos que niegan a Jesús ante otros. Negar a Cristo es un pecado tremendamente serio. Todo pecado lo es, ningún pecado pasará, ni una minúscula mota de suciedad ante el perfecto, inmaculado y santo Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cristo es la diferencia. Jesús acaba de orar en Juan 17 por protección. Jesús ha rogado al Padre para que sus discípulos, con Pedro a la cabeza, no caigan, no apostaten, no nieguen, no traicionen definitivamente al Señor. Jesús le había dicho a Pedro en el aposento alto, de nuevo Juan no lo registra, sino Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, escucha bien, una vez que hayas regresado de su pecado, de su negación, fortalece a tus hermanos. Vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre Pedro, Anás y Judas? La gracia de Cristo. Tú y yo y Pedro estamos a un paso de ser Judas. Estamos a un paso de ser el soldado que abofetea a Jesús o Anás. Eso es lo esperado. Hermanos, pero lo gloriosamente inesperado es la gracia y el perdón y la protección de Cristo. Jesús está recibiendo un juicio injusto. Él va a enfrentarse a una muerte injusta. Pero Él, el justo por autonomasia, lo va a hacer por Pedro, el injusto, y por ti y por mí. Para que recibamos salvación. Y para que cuando le neguemos y pequemos, nunca sea de forma definitiva, sino que su gracia y perdón nos preserve día tras día y nos proteja de no apostatar, de no abandonar la fe. Y que cuando pequemos como Pedro, igual que Judas, ¿cuál es la diferencia? Hay un arrepentimiento genuino y constante y podamos regresar a la comunión con Cristo y su iglesia. Y si como creyente tú estás en esta situación hoy, hablo a los creyentes. Si el pecado está a tu puerta y estás cayendo porque es poderoso y te codicia, el Señor te pide que abandones ya ese pecado que te enreda y te esclaviza y corras a la mirada de Cristo. No acusadora, sino perdonadora. Acude a los brazos de su gracia abundante
y vive para Él, adórale de nuevo. Hermanos, hay perdón constante en Cristo. Podemos pedirle perdón aquí y ahora por negarle ante los demás, por ser cobardes. Podemos pedir valentía. Hay negaciones que son lógicas, esperadas, anunciadas. La nuestra, como seres humanos, fue anunciada en Génesis 3, de nuevo, nuestro pecado contra el único y fiel Dios. Pero si no fuera por su amor y su elección, hermanos, si no fuera porque Él nos escogió en amor y nos ha regenerado una vez y para siempre para poder entender el Evangelio y que podamos perseverar y que cuando caemos nos levantemos en su poder. Si no fuera por Dios, le negaríamos cobardemente y se cumpliría el anuncio, porque está en la naturaleza pecaminosa del hombre. Y aunque a menudo somos obstinados, débiles, tercos y pecamos, y como creyentes aún entramos en una espiral de pecado, lo que ha de diferenciarte a ti y a mí, hermano, hermana, es acudir arrepentidos y esperar su perdón. Pero Dios intervino y envió a Cristo para comprar tu perdón. Perdón ganado, comprado para ti y para mí en la cruz. Hermanos, esa es la diferencia entre una eternidad gloriosa y una eternidad en el infierno, entre un Judas y un Pedro. La gracia de Cristo, su regalo inmerecido. Una misericordia y un perdón jamás vistos, ni el propio José en Génesis. Voy a hacer trampas y voy a hacer un spoiler y voy a contaros el final de la crónica de Pedro, que no aparece aquí sino en el capítulo 21. Estamos acercándonos, ¿verdad? En el capítulo 21, Pedro, os lo cuento, no lo voy a leer, está curiosamente, providencialmente, Pedro está entre otras brasas, o delante de brasas también, como aquella noche. Jesús resucitado aparece, o está delante de él, hablando con él. Pedro indudablemente se había arrepentido, había llorado amargamente desde su corazón. Y sí, yo me imagino en esta escena en Juan 21 a Pedro, amén, arrepentido, pero imagínate, ansioso, nervioso ante Jesús. Pero Jesús toma la iniciativa y se dirige a él y le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? El Señor toma la iniciativa para perdonar a Pedro y restaurarle para su ministerio tan importante. Hermano, hermana, dale las gracias al Señor. Dale gracias por su perdón, no solo una vez, sino constante. Dale gracias por su restauración. Porque tantas veces actuamos negándole, negando que Él es el Rey y Salvador de nuestra vida. Y Él sabe toda negación, desde la eternidad ha sabido todas las negaciones, pasadas, presentes y futuras. Todas han sido anunciadas. No es una sorpresa para Él y con todo recibimos perdón, ¿verdad? Dale gracias por su protección. Él, Dios, nos sacó del reino de Satanás y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él te ha dado una nueva naturaleza para que ahora puedas obedecer y allí te protege, te guarda, te esconde, te preserva para que nunca jamás pierdas la salvación. Dios nunca jamás negará a uno solo de sus hijos.
Esa sí que es una noticia, ¿verdad?, para anunciar. Hermano, hermana, encuentra descanso en Él y busca continuamente adorarle en cada momento con una obediencia sin excusas. Oremos. Se trata de ti, oh Señor. Si no fuera por tu gracia, tu perdón, la negación constante, la negación descarada, como de Judas, Anás y todo aquel que te rechaza, sería lo natural para nosotros. Por eso, Señor, nos aferramos en la gloriosa partícula, pero tú tomaste la iniciativa. Más Dios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, negándote constantemente, tú nos diste vida. Gracias a Cristo. Y aún hoy, como creyentes, cada vez que pecamos contra ti y te negamos ante los demás y nos avergonzamos de ti, no proclamamos tu nombre y tenemos miedo al hombre y pecamos de tantas maneras, Señor, tú en tu muerte cubriste toda negación y todo pecado. Tú no nos niegas a nosotros. Señor, que esto sea el catalizador, el trampolín que nos mueva ahora a obedecerte a ti. Y que si te seguimos negando y pecamos, Señor, recordemos tu compasión, tu perdón y tu restauración. Oh Señor, pedimos ayuda y te damos las gracias por tu paciencia. En el nombre de Jesús. Amén.